¿Sabías que Chihuahua tiene el cañón más grande de toda América, 4 veces más profundo que el Gran Cañón del Colorado? Que esconde el desierto más extraño del planeta, lleno de dunas de yeso blanco puro que parecen nieve en pleno calor. O que aquí vivieron los dinosaurios más grandes jamás encontrados en México. Chihuahua no es solo el estado más grande del país, es un mundo entero disfrazado de frontera. Prepárate porque hoy vas a descubrir 50 datos impactantes sobre la geografía de Chihuahua que van a cambiar para siempre la forma en que ves el norte de México. 50. El estado que se tragó a todos los demás. Chihuahua es el estado más grande de México. No por poco, por mucho. Tiene 247.455 kilómetros cuadrados. Es más grande que todo el territorio de Reino Unido. Más grande que Ecuador. Cabe dentro Alemania con espacio de sobra. Si Chihuahua fuera un país independiente, estaría entre los 80 más extensos del planeta. Y sin embargo, la mayoría de los mexicanos solo conocen la capital y la frontera. Hay una Chihuahua entera que nadie ha pisado, nadie ha explorado y nadie sabe que existe. Todo lo que vas a escuchar hoy viene de ese territorio enorme que el resto del país ha ignorado por siglos. 49. La frontera que parte ríos a la mitad. El río Bravo nace en las montañas rocosas de Colorado y muere en el Golfo de México, pero su tramo más dramático y salvaje está en Chihuahua. Aquí el río no es una línea política, es un tajo geológico que separa dos mundos. En el cañón de Santa Elena, el río Bravo corre encajonado entre paredes de roca caliza de más de 400 metros de altura. El cañón es tan angosto que en algunos puntos puedes casi tocar ambas paredes con los brazos extendidos. El río no respeta fronteras, nunca lo hizo. Llegó millones de años antes que cualquier tratado internacional. 48. Las dunas que no deberían existir. En el municipio de Aldama, a menos de 100 kilómetros de la capital, hay un campo de dunas que parece sacado de otro planeta. Se llaman las dunas de Bilbao y tienen hasta 20 metros de altura. No es arena de cuarzo común. Es una mezcla de sedimentos volcánicos y calcáreos acumulados por el viento durante miles de años. Lo más extraño es que están en medio de una llanura semiárida, sin mar cerca, sin desierto de arena a su alrededor. Son una anomalía geográfica que aparece de la nada. Los vientos del noroeste, violentos y constantes, arrastraron esos sedimentos desde las cuencas secas. La geografía a veces no da explicaciones, solo da resultados. 47. El desierto que es dos desiertos. La mayor parte de Chihuahua está dominada por el desierto chihuahuense, el más grande de Norteamérica con más de 362.000 kilómetros cuadrados. Pero ese desierto no es uniforme. Tiene dos personalidades. La parte baja, cerca de la frontera, es un desierto caliente con temperaturas que superan los 45 grados en verano. La parte alta, en las zonas serranas, es un desierto frío donde las temperaturas bajan a menos 15 en invierno y nieva con frecuencia. Mismo desierto. Dos realidades opuestas. La planta que sobrevive en uno moriría en el otro. El desierto chihuahuense no es un ecosistema. Es dos ecosistemas fingiendo ser uno solo. 46. Las médanos de Samalayuca. Si el Sahara y la Luna tuvieran un hijo, se llamaría Samalayuca. A 60 kilómetros al sur de Ciudad Juárez hay un campo de dunas de yeso y cuarzo que cubre casi 300 kilómetros cuadrados. Están hechas de yeso pulverizado que el viento arrancó del lecho del antiguo lago Palomas, que se secó hace miles de años. El yeso refleja el sol tan intensamente que puedes quemarte la piel por el simple reflejo del suelo. En verano, la temperatura a nivel del suelo supera los 70 grados. Nada vive ahí durante el día. Pero de noche salen docenas de especies de insectos, roedores y reptiles que evolucionaron para sobrevivir en ese infierno de yeso. Samalayuca es el ecosistema más hostil de México y tiene más vida de la que parece. 45. La sierra que tiene su propio clima. La Sierra Tarahumara no es solo una cordillera, es una barrera climática que divide a México en dos. Al este, el clima es árido y extremo. Al oeste, húmedo y casi selvático. En menos de 50 kilómetros horizontales, la temperatura puede variar 30 grados. Subes por un lado y estás en pino y encino con nieve. Bajas por el otro y estás entre palmeras y calor sofocante. Los rarámuri llevan miles de años navegando esa transición brutal. Son el único pueblo en México que vive simultáneamente en el desierto y en la selva, dependiendo de la temporada. 44. El cañón 4 veces más grande que el más famoso del mundo.
Todo mundo conoce el Gran Cañón del Colorado. Mide 1.800 kilómetros cuadrados y tiene 1.800 metros de profundidad máxima. Pero Chihuahua tiene las Barrancas del Cobre, con 20.000 kilómetros cuadrados y zonas de 2.400 metros de profundidad, 4 veces más grande. Y sin embargo, el mundo solo conoce el de Arizona. Las Barrancas no son un cañón. Son 6 cañones que se entrelazan: Urique, Copper Canyon, Batopilillas, Sinforosa, Batopilas y Candameña. Cada uno con su propio microclima, su propia flora, su propia fauna. El Gran Cañón es una postal. Las Barrancas del Cobre son un continente. 43. El río que cae al vacío. En las Barrancas del Cobre está la cascada Basaceachi, la más alta de México, con 246 metros de caída libre. Imagina un edificio de 80 pisos. El agua cae a esa altura sin tocar nada. En temporada de lluvias, el caudal crea su propio microclima y la neblina que genera alcanza kilómetros a la redonda. En temporada seca se reduce pero nunca desaparece. Y en invierno, cuando las temperaturas caen bajo cero, los bordes de la cascada se congelan formando estructuras de hielo que los rarámuri han usado como referencia climática por generaciones. 42. El volcán apagado que nadie menciona. En el norte de Chihuahua, cerca de la frontera con Sonora, los geólogos identifican el campo volcánico de Chihuahua, una zona de conos extintos que nadie menciona en los libros de turismo. Se apagaron hace entre 10.000 y 1.000.000 de años. Sus cráteres siguen visibles desde el aire y el suelo alrededor es negro y basáltico. Esa roca volcánica actuó como esponja, absorbió lluvia y la filtró hacia los mantos acuíferos. Muchos pozos del norte de Chihuahua están perforados sobre esa roca. Los volcanes extintos no son historia geológica, son la infraestructura hídrica del estado. 41. Los dinosaurios más grandes de México. En el municipio de Ojinaga se han encontrado restos de dinosaurios que cambiaron la paleontología mexicana. En 2014, investigadores de la UNAM reportaron huesos de hadrosáuridos, dinosaurios de pico de pato, que vivieron hace 70 millones de años. Medían hasta 12 metros y pesaban varias toneladas. El territorio era entonces una costa pantanosa, muy diferente al desierto actual. La evidencia sugiere que el norte de México fue corredor de migración de dinosaurios entre continentes. Chihuahua no solo tiene el desierto más grande del presente, tiene el cementerio de gigantes del pasado. 40. El lago que desapareció y dejó sal. En el norte del estado hay lagunas salinas que son vestigios del lago Palomas. Hace un cuerpo de agua enorme que cubrió miles de kilómetros cuadrados hace entre 10.000 y 20.000 años. Cuando el clima se hizo más árido, el lago se evaporó. El agua se fue, pero los minerales se quedaron. Playas blancas de sal y yeso en medio del desierto. Esos depósitos son exactamente la materia prima que el viento convirtió en las dunas de Samalayuca. El lago muerto alimenta el desierto vivo, una cadena geológica que conecta el pasado con el presente a través del viento. No te pierdas ningún dato más. Si no te suscribes ahora, te quedarás sin conocer tu propio país. 39. El bosque que creció en el lugar equivocado. En la barranca de Urique, a más de 1.000 metros por debajo del nivel de la sierra, hay bosques tropicales que nadie esperaría encontrar en Chihuahua. Ficus gigantes, palmeras y bromeliáceas conviven en el fondo del cañón. La barranca actúa como trampa de calor. Las paredes retienen el sol de día y lo liberan de noche, creando un microclima tropical en plena sierra fría. Los rarámuri bajan ahí en invierno precisamente por ese calor atrapado. Para ellos, la barranca es un refugio climático natural que lleva miles de años funcionando sin que nadie lo haya construido. 38. La cueva de los cristales gigantes. En el municipio de Naica, a 300 metros bajo tierra, existe la Cueva de los Cristales, con los monolitos de selenita más grandes del mundo. Miden hasta 12 metros de largo y pesan hasta 55 toneladas. Tardaron 500.000 años en formarse en condiciones de 58 grados centígrados y 100% de humedad. Sin traje especial, un humano sobrevive ahí apenas 10 minutos. Una mina de plata cercana bombeó el agua que inundaba la cueva a principios del siglo XX y así los trabajadores la descubrieron. Nadie buscaba cristales, buscaban plata. Y encontraron la maravilla geológica más grande de México. 37. La ciudad que vive en 2 países. Ciudad Juárez y El Paso, Texas, son geográficamente una sola ciudad partida por el río Bravo.
Juntas suman más de 2 millones de habitantes. Comparten el mismo valle, el mismo acuífero, el mismo desierto y la misma cuenca aérea. El smog que produce una lo respira la otra. El acuífero Hueco Bolsón, compartido bajo ambas ciudades, se está vaciando. Los geohidrólogos calculan que en 50 años será insuficiente para abastecer a ambas urbes. 2 países, una frontera política, pero un solo problema geológico que ningún muro va a resolver. 36. El árbol que ha visto más historia que cualquier archivo. En la Sierra Tarahumara hay poblaciones de pino azteca que han vivido más de 1000 años. Árboles que ya eran viejos cuando Cortés pisó México, que ya eran historia cuando la revolución quemó media Chihuahua. Sus anillos son un archivo climático perfecto. Años de lluvia como anillos anchos, sequías como anillos delgados. Los científicos reconstruyeron el clima de Chihuahua de los últimos 1200 años leyendo esos árboles. Y lo que encontraron es preocupante. Las sequías actuales son las peores de ese periodo. Los árboles que vieron nacer a la nación ahora están viendo el inicio de una crisis de agua sin precedentes. 35. El fantasma del ferrocarril más dramático del mundo. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico, el Chepe, tardó 90 años en construirse, desde 1898 hasta 1961. Recorre 653 kilómetros, cruza 36 puentes y atraviesa 86 túneles. En su tramo más dramático desciende 2.400 metros en menos de 100 kilómetros. Hay comunidades rarámuri que solo son accesibles por el Chepe. Para ellos no es turismo, es el único cordón umbilical con el resto de México. Cada vez que falla, esas comunidades quedan aisladas días o semanas. Si llevas tiempo viendo y aún no te suscribes, es porque no sabes lo que te estás perdiendo. Hazlo ahora. 34. El acuífero que abastece millones y nadie cuida. Bajo la llanura chihuahuense hay acuíferos interconectados que almacenan agua de miles de años. El más importante, el acuífero del Valle de Chihuahua, abastece a la capital y docenas de comunidades. El problema es que se extrae 3 veces más rápido de lo que se recarga. La lluvia anual en la llanura es de apenas 300 milímetros. En los años 50 el agua estaba a 20 metros de profundidad. Hoy está a más de 100. Chihuahua está bebiendo su futuro. 33. La migración animal más espectacular que nadie ve. Cada otoño, miles de mariposas monarca cruzan Chihuahua rumbo a Michoacán, pero también es zona de paso de cientos de miles de rapaces migratorias. El Hawk Watch en las sierras chihuahuenses puede contar más de 50,000 aves rapaces en un solo día de octubre. Todo esto ocurre sobre el desierto y la sierra, invisible para la mayoría de los chihuahuenses. Las rutas migratorias que pasan por aquí conectan el Ártico con los trópicos. El estado más grande de México también es la autopista aérea más concurrida del hemisferio occidental. 32. La cuenca que alimenta 2 océanos. La Sierra Madre Occidental en Chihuahua es la divisoria continental de aguas. Lo que llueve al este escurre hacia el Golfo de México. Lo que llueve al oeste baja hacia el Pacífico. El río Conchos, nacido en la sierra y desembocando en el Bravo, es el principal afluente mexicano de ese río internacional. Sin el Conchos, el Bravo no llegaría al Golfo de México en temporada seca. Chihuahua no solo tiene agua, le da agua al norte de México y al sur de Estados Unidos. 31. Los mamuts que vivieron en el desierto. En municipios como Villa Ahumada y Janos se han encontrado restos de mamut colombino que vivieron hace entre 10,000 y 40,000 años. Medían hasta 4 metros en el hombro y pesaban más de 10 toneladas. El paisaje que recorrieron era completamente diferente. Había lagos, pastizales y bosques donde hoy solo hay desierto. El calentamiento al final del Pleistoceno transformó ese paraíso en árido. Los mamuts no pudieron adaptarse. Chihuahua los recibió cuando era verde y los vio desaparecer cuando se convirtió en desierto. 30. El pueblo rarámuri que vive en las nubes. En lo más alto de la Sierra Tarahumara, a más de 2.800 metros, hay comunidades rarámuri que soportan menos 20 grados en invierno y nieve hasta abril. ¿Por qué viven ahí? Porque esa altura les da visibilidad total. Pueden ver a días de distancia cualquier amenaza o cambio climático. Y el frío mantiene alejados mosquitos y enfermedades. Los rarámuri no viven en las alturas a pesar de las condiciones. Viven ahí precisamente por las condiciones. La geografía extrema es su sistema de seguridad. 29. El ojo de agua que engaña al desierto. El Ojo de Vargas, cerca de Julimes, es un manantial con agua a temperatura constante de 34 grados centígrados todo el año,
sin variación entre invierno y verano. El agua viene de una profundidad donde los cambios climáticos de superficie no tienen efecto. Los científicos calculan que tardó entre 500 y 2000 años en filtrarse desde las montañas. Lo que bebes ahí empezó su viaje cuando los colonizadores españoles todavía no llegaban a América. El desierto esconde tiempos que la mente no puede comprender. 28. La laguna de los pájaros locos. Las lagunas de Patos y Santa María son dos de los humedales más importantes del desierto de Norteamérica. En temporada de migración reciben más de 100 especies de aves acuáticas. Las grullas canadienses crean espectáculos únicos. Decenas de miles aterrizan al atardecer en formaciones que oscurecen el cielo. El ruido es ensordecedor. Los colores reflejados en el agua son irreales. Todo esto en el estado que la mayoría considera árido y sin vida. Chihuahua tiene uno de los espectáculos ornitológicos más impresionantes del continente y casi nadie lo sabe. 27. La falla geológica que duerme bajo la ciudad. La capital chihuahuense está sobre fallas activas del sistema de cuencas y sierras, Basin and Range, que domina el suroeste de Norteamérica. Este sistema está estirando literalmente la corteza terrestre. Se adelgaza, se fractura y los bloques se hunden o levantan. Eso crea los valles planos y sierras abruptas típicos de Chihuahua, y también sismicidad. En el siglo XX hubo varios sismos superiores a magnitud 5 en la región. La ciudad creció sin mapas de riesgo sísmico detallados. El desarrollo urbano fue siempre más rápido que la ciencia. 26. El pastizal que se está convirtiendo en desierto. El municipio de Janos alberga los pastizales nativos más extensos que quedan en México, el ecosistema más amenazado del país. La ganadería extensiva, la agricultura y el cambio climático los han convertido en suelo desnudo. Cuando el pastizal desaparece, el viento levanta la tierra fina y comienza la erosión. Los bisontes americanos también desaparecieron. Solo recientemente un proyecto los reintrodujo, no como decoración, sino como herramienta ecológica. Su pisada favorece la regeneración del pasto. La geografía de Chihuahua necesita a sus bisontes para no convertirse completamente en polvo. 25. La cascada que solo existe 3 meses al año. En el cañón de Candameña, la cascada de Piedra Volada tiene 311 metros de caída, la más alta de México cuando corre. Solo existe entre julio y septiembre. El resto del año es roca seca. El agua cae desde tanta altura que el viento la dispersa en neblina antes de llegar al fondo. Desde abajo no ves agua caer. Ves una nube formarse en la pared del cañón. Los rarámuri conocen el momento exacto en que regresa cada año. Para ellos es el inicio de la temporada de siembra. La cascada no es solo agua, es un calendario. 24. La cueva que tiene más historia que muchos museos. La Cueva de la Olla, en Madera, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del norte de México. En el interior de una caverna natural, los antiguos pobladores paquimé construyeron estructuras de adobe de varios pisos hace más de 700 años. La cueva actúa como techo natural que protege del sol y la lluvia. Las paredes todavía tienen restos de pintura y los pisos muestran marcas de fogones. Los arqueólogos han encontrado maíz carbonizado, cerámica y herramientas de piedra. Esa cueva no fue un refugio temporal, fue un hogar multigeneracional que la geografía protegió tan bien que hoy podemos ver su historia casi intacta. 23. Paquimé, la ciudad que te hace dudar. En Casas Grandes está Paquimé, la ciudad prehispánica más importante del norte de México. En su apogeo, entre los años 1000 y 1450, controlaba rutas desde las costas del Pacífico hasta el sur de Colorado. Tenía más de 2000 habitaciones, sistemas de drenaje y una arquitectura distinta a cualquier otra en Mesoamérica. Lo más impresionante, sus constructores diseñaron canales de agua que recorrían el interior de los edificios. Tenían agua corriente antes de que el concepto existiera en Europa. Todo esto en el desierto, donde el agua es lo más escaso. Paquimé no fue una ciudad a pesar del desierto, fue una ciudad maestra del desierto. 22. El arco de roca que desafía la física. En el cañón de San Carlos hay un puente de roca natural, el Arco de Chihuahua, esculpido por la erosión durante millones de años. Tiene más de 30 metros de altura y 25 de apertura. La roca es arenisca roja, mucho más blanda que el granito. Debería haberse colapsado hace miles de años, pero su geometría distribuye el peso casi perfectamente.
La naturaleza calculó el arco antes de que existieran las matemáticas, y ahí sigue resistiendo lluvia, viento y tiempo en un cañón que casi nadie visita. 21. El río que un día fue el más caudaloso del norte. El río Conchos recorre cerca de 900 kilómetros antes de unirse al Bravo en Ojinaga, pero fue represado varias veces en el siglo XX. La presa La Boquilla, construida en 1915, fue una de las primeras grandes presas de México. También están las presas Francisco Piñero Madero y Luis Lea León, todas sobre el mismo río. El agua que antes llegaba libremente al Bravo ahora es regulada y en parte entregada a Estados Unidos bajo tratados internacionales. El Conchos ya no es un río libre, es un sistema de plomería a escala geológica. 20. La zona de silencio que no está donde dicen. La famosa zona del silencio, donde supuestamente los aparatos electrónicos fallan, está en realidad en Durango, no en Chihuahua. Pero el mito la asocia tanto con el desierto norteño que vale la pena aclarar. La zona sí existe, cerca de la frontera entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, y tiene alta concentración de minerales magnéticos que afectan instrumentos de navegación. También tiene muchos meteoritos. Los científicos han confirmado altos niveles de magnetita en el subsuelo. Lo que no es real son los extraterrestres y los portales. Pero la geología de esa zona es tan extraña que entiendes por qué surgieron los mitos. 19. La presa que partió a Chihuahua en dos eras. La Boquilla, inaugurada en 1915, fue una de las presas más grandes del mundo en su momento. Su lago artificial inundó miles de hectáreas fértiles y varios ranchos, pero trajo algo que el desierto nunca había tenido: un cuerpo de agua permanente en plena llanura. Con el lago llegaron la pesca, el riego y una economía nueva. Hoy es un ecosistema donde se han registrado más de 80 especies de aves. Una presa diseñada para dominar al río terminó creando un santuario natural que nadie había planeado. La geografía siempre encuentra la forma de ganar. 18. El mineral que construyó la Nueva España. La región de Parral fue en el siglo XVII el mayor productor de plata del mundo. Esa plata financió expediciones hacia Texas, Nuevo México y California, construyó catedrales en la Ciudad de México y pagó guerras en Europa. Geológicamente, los yacimientos son depósitos hidrotermales. El magma empujó soluciones minerales calientes hacia grietas en la roca caliza, formando venas de plata pura. Los mineros coloniales, en su mayoría indígenas esclavizados, bajaban con candiles a buscar esas venas brillantes. Chihuahua no fue descubierto. Fue excavado hasta los huesos. 17. El bosque de pinos más grande del norte. La Sierra Madre Occidental alberga el bosque de pino y encino más extenso de México, estimado en más de 7 millones de hectáreas. Pero ha sido devastado por décadas de tala y por incendios catastróficos que se volvieron incontrolables cuando se suprimió el fuego natural. Los rarámuri advirtieron por décadas que el fuego controlado era necesario. La ciencia forestal tardó 50 años en darles la razón. Hoy los programas de quemas controladas usan conocimiento rarámuri codificado en lenguaje técnico occidental. 16. El cañón donde el tiempo se detuvo. El cañón de Basaceachi es un laboratorio biológico viviente. En sus paredes de casi 1000 metros viven plantas y animales desplazados del resto de la sierra por la deforestación y el cambio climático. El fondo húmedo actúa como refugio climático. Hay helechos arborescentes que normalmente solo se encuentran en climas tropicales y poblaciones de nutria de río que se consideraban extintas en el norte. El cañón no solo conservó agua, conservó tiempo. En ese cañón, el pasado biológico de Chihuahua sigue vivo. 15. Las cuevas que habitaron los más antiguos. En la Sierra Madre de Chihuahua hay cuevas con evidencia de ocupación humana de más de 10.000 años. Los primeros habitantes llegaron cuando los mamuts todavía caminaban por el desierto. Las pinturas rupestres que dejaron muestran figuras humanas, manos en negativo y patrones geométricos que no se parecen a ninguna otra tradición de arte rupestre en México. Cada cueva descubierta reescribe la historia de quién llegó primero a estas tierras, y hay decenas que ningún científico ha pisado todavía. El pasado de Chihuahua sigue esperando en las paredes de la sierra. 14. La ciudad más al norte de México y su precio. Ciudad Juárez está a 31 grados de latitud norte, con más de 1.800.000 habitantes en pleno desierto. No hay agua superficial natural cerca. El río Bravo está casi seco en ese tramo. El agua viene del acuífero subterráneo que ya sabemos se está agotando.
Pero Juárez sigue creciendo. La maquiladora atrae miles de migrantes cada año. Una ciudad de casi 2 millones en el desierto más árido de Norteamérica, sostenida por agua fósil que tardó miles de años en acumularse. Es una ecuación que no puede durar para siempre. 13. El cielo más despejado de México. La baja humedad del desierto y la escasa contaminación lumínica hacen que el cielo nocturno de la Sierra Tarahumara sea uno de los mejores del mundo para la observación astronómica. Los rarámuri tenían un conocimiento detallado de los cuerpos celestes y usaban las estrellas para orientarse durante sus famosas carreras nocturnas. El cielo de Chihuahua no es solo un techo oscuro, es un mapa que lleva miles de años en uso. 12. El venado que corría con los rarámuri. El venado cola blanca del desierto chihuahuense es una subespecie adaptada al norte, más pequeño, con patas más largas y metabolismo más eficiente para conservar agua. Los rarámuri lo cazaban por agotamiento, sin flechas, solo corrían. Un grupo podía correr a un venado durante horas, turno por turno, hasta que el animal se detenía. Era una carrera entre la especie humana más resistente del continente y el ungulado más ágil del desierto. A veces ganaba el venado. Pero la geografía, con sus llanuras abiertas y sierras sin salida, aún estaba del lado de los rarámuri. El territorio era parte de la estrategia. 11. El río subterráneo que nadie ve. Bajo el cañón de Batopilas hay sistemas de cavernas donde el agua corre en oscuridad total. En algunas se han encontrado peces ciegos, isópodos y anfípodos completamente adaptados a la vida sin luz. Llevan tanto tiempo aislados que evolucionaron independientemente de sus primos de superficie. Son organismos únicos en el mundo que solo existen en esas cavernas chihuahuenses. La evolución está pasando ahora mismo en la oscuridad bajo las barrancas del cobre y nadie lo está viendo. 10. La migración de los rarámuri. Los rarámuri no son solo famosos por correr, son famosos por moverse. En verano suben a las partes altas de la sierra a cultivar maíz, frijol y calabaza. En invierno bajan al calor de las barrancas. Hacen ese movimiento vertical de más de 1000 metros de altitud 2 veces al año, cargando todo lo que tienen. Es una adaptación perfecta a la geografía dual de la Sierra Madre. Los rarámuri no migraron porque la geografía los obligó. Aprendieron a usarla para maximizar sus recursos. Son el grupo indígena que mejor ha leído el territorio chihuahuense durante milenios. 9. La planta que resiste lo que nada más resiste. El sotol, Dasylirion wheeleri, es la planta símbolo de Chihuahua. Puede vivir más de 100 años, tolera heladas de -20 y calores de 45 y crece en roca pura si hace falta. De su corazón se extrae una bebida destilada también llamada sotol. Tradición del norte que hoy tiene denominación de origen y compite con el mezcal y el tequila en mercados internacionales. Chihuahua tiene su propia planta mágica. Y como todo en este estado, es más resistente que cualquier cosa que hayas visto. 8. El lugar donde México y Estados Unidos comparten un ecosistema único. El área natural protegida de Janos forma con su contraparte estadounidense una de las zonas de conservación transfronteriza más importantes del hemisferio. Aquí viven el perrito de las praderas, el berrendo, el águila real y el oso negro. La frontera política existe, la frontera ecológica no. Los biólogos han documentado cómo las poblaciones de animales a ambos lados del muro empiezan a divergir genéticamente por el aislamiento. Un muro que tarda 20 años en construirse puede deshacer 20.000 años de evolución compartida. 7. El volcán que todavía puede despertar. En el extremo noroeste de Chihuahua existe el campo volcánico de Potrillo, zona que los geólogos no clasifican como completamente extinta. Las erupciones más recientes ocurrieron hace apenas 1000 años, un parpadeo geológico. Hay fumarolas frías y el suelo tiene temperaturas ligeramente elevadas en algunos puntos. Decir que un volcán está apagado porque no ha erupcionado en 1000 años es como decir que una persona está muerta porque lleva 1 hora sin moverse. La tierra tiene otro ritmo, y Chihuahua, incluso en el norte, sigue siendo tierra viva. 6. La cueva de los murciélagos que fertiliza el desierto. En la zona de Camargo y Jiménez hay cuevas con colonias de millones de murciélagos de cola libre. Tadarida brasiliensis, una de las colonias de mamíferos más grandes del mundo. Cada noche salen en espirales que oscurecen el cielo durante 20 minutos.
El guano acumulado es un fertilizante extraordinariamente rico en nitrógeno y fósforo que los agricultores chihuahuenses han aprovechado por siglos, y al cazar insectos, esas colonias consumen toneladas de plagas agrícolas cada noche. Millones de murciélagos son el sistema de control de plagas más efectivo y gratuito de Chihuahua. 5. El calor que quema desde adentro. En el municipio de Julimes, el suelo en ciertas zonas tiene una temperatura interna tan alta que es posible cocinar alimentos enterrándolos. No es leyenda. Fue documentado científicamente. El calor geotérmico que viene del manto terrestre sube por fallas hasta muy cerca de la superficie, alcanzando más de 90 grados centígrados a pocos centímetros de profundidad. Los habitantes de Julimes llevan generaciones aprovechando ese calor. La misma energía que mueve la corteza de la tierra sirve para calentar la comida de una comunidad del desierto. 4. Los ojos de agua que crean vida en la nada. Las ciénagas de Chihuahua son zonas donde el agua subterránea aflora creando parches de vegetación densa en medio de la aridez. La ciénaga de Bustillos y la laguna de Babícora concentran más biodiversidad por hectárea que cualquier otro ecosistema del desierto. Tienen peces endémicos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Uno de ellos, el Cyprinodon macularius, vive en agua tan salada que mataría a cualquier otro pez de agua dulce. Si esas ciénagas desaparecen, el pez desaparece. Sin más opciones, sin más lugares en el mundo. 3. La montaña más alta del norte. El Cerro Moinora, en el municipio de Guadalupe y Calvo, es el punto más alto de Chihuahua con 3.307 metros sobre el nivel del mar. A esa altura hay bosques de abeto, pino y encino con oso negro, venado, puma y decenas de aves endémicas, y es también un punto de origen hídrico. Los arroyos que nacen en sus laderas alimentan ríos que llegan al Golfo de California. Una montaña en Chihuahua determina el nivel de agua que llega al Pacífico. La geografía conecta lo que los mapas separan. 2. El nombre que lo dice todo. Chihuahua viene del rarámuri. Las versiones más documentadas dicen que significa lugar donde los ríos se juntan, o lugar árido y arenoso, o dos aguas que se encuentran. Cualquiera describe perfectamente el estado. Un lugar definido por el agua, por su ausencia y por el encuentro de corrientes. El nombre es una descripción geográfica puesta antes de que existieran los mapas, antes de los españoles, antes de que alguien trazara líneas sobre el territorio. Chihuahua siempre supo lo que era, mucho antes de que alguien más se lo dijera. 1. El secreto que esconde la piedra más vieja. En el extremo suroeste de Chihuahua hay afloramientos de roca datados en más de 1,000 millones de años, algunas de las más antiguas que existen en México. La Tierra tiene 4,500 millones de años. Esas rocas guardan una cuarta parte de su historia. Se formaron antes de los primeros animales complejos, antes de los dinosaurios, antes de cualquier forma de vida terrestre. Son el registro de un México sin plantas, sin montañas, sin ríos, solo roca fundida enfriándose bajo un cielo sin oxígeno. Chihuahua no es el estado más grande de México, es el estado con la memoria más larga. Y esa memoria no está en un museo, está en el suelo, en las paredes de los cañones, en las venas de cuarzo que cruzan la piedra antigua. Solo hay que saber mirar. Ahora ya sabes lo que muy pocos saben sobre el estado más grande y más salvaje de México. Si este video te voló la cabeza, deja en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿La cueva de los cristales? ¿Las barrancas del cobre? ¿Los peces que solo existen en Chihuahua y en ningún otro lugar del planeta? Queremos leerte. Y si tienes un dato que no mencionamos, este es tu espacio. La geografía de Chihuahua tiene tantos secretos que ningún video alcanza para contarlos todos. Suscríbete y dale like para que sigamos recorriendo juntos cada rincón de este país que todavía no terminamos de conocer. Nos vemos en el siguiente.